Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy estamos acá en el capítulo número 18 de La Otra Jugada, el podcast. Hoy estamos con un invitado muy especial, como siempre digo, en un rubro que es el mismo que siempre venimos hablando, pero desde otro lado. Hoy nos acompaña Rodrigo Navazo, entrenador internacional de básquet, especialista en gestión de proyectos deportivos y bueno, y muchísimo conocimiento acerca del básquet profesional y bueno, de todo su recorrido. Así que nada, Rodrigo, un gusto tenerte acá en La Otra Jugada. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, che, Juan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? La verdad, una sorpresa y muy agradecido por la invitación. Por favor, por favor. Acá venimos a hablar de básquet, venimos a tratar de comunicar un poco la interna de lo que es el deporte en sí y poder ayudar a todos aquellos que lo necesiten, ¿no? Así que nada, un poco de eso Total. y creo que vos sos un buen referente. Justamente lo que dijiste vos, viste, la interna. Viste que dentro del deporte, ni hablar en el básquet, hay mucho de eso que no se ve y que uno, no sé, justo ahora viendo lo que pasó hace nada con la Argentina el otro día con Dominicana, ¿no? Todo ese inconveniente, toda esa, toda esa agarrada y el ejemplo, ¿no? Que eso baja hacia todo lo demás, siendo que es la máxima, el máximo nivel, lo más alto en el profesionalismo. Bueno, en eso, exclusivamente en eso es donde yo últimamente estoy tratando de trabajar. Últimamente ya va a ser 7 años desde lo virtual, de lo digital, en los clubes y demás, toda mi vida. Creo que hice toda la carrera. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y ahí un poco, para disparar un poco la entrevista, el podcast, el episodio. ¿Cómo nace tu Mm. vínculo con el básquet y en qué momento hiciste ese clic donde, bueno, dejaste de jugar para dedicarte como a la formación y a la gestión? Bien, bueno, yo el básquet empecé a jugar a los 5 años, o sea, casi toda mi vida. Como todos los que vivimos, por lo menos en la Argentina, siempre abocado en los clubes sociales, así que fui pasando por todos los clubes de la ciudad de Ensenada, La Plata, Berizo, y bueno, después me fui moviendo por otros lugares, en otras provincias, Entre Ríos, Corrientes, bueno, Córdoba, tuve muchos clubes. Bueno, hice lo que hacen todos los que somos del mundo del básquet o de la actividad deportiva, todas las formativas, los niveles más intermedios de formación más técnica, más profunda, y después, bueno, primeras divisiones, torneos provinciales, federales y demás. Bueno, ya para no hacerte la larga, ¿no? Digamos, para cuando el reloj empezó a contar de que mi cuerpo ya no funcionaba, además que fui una persona que le tenía que dar mucho, no tenía mucho talento, no me sobraba el talento, me empecé a capacitar cada vez más allá del ámbito de la docencia, que eso siempre también lo tuve. Me capacité, obviamente, soy profe de historia y educación física. Y bueno, empecé a ver todas las dificultades que surgen al momento de planificar y armar cualquier tipo de actividad, en este caso el básquet. Y vi un área de oportunidad o de faltante dentro de los entrenadores por toda la energía que le ponen para trabajar en la cancha y y las competencias, que era el área de proyectos, que era la área de planificación. En general, la mayoría de los clubes, el 99% de los clubes son sociales. Si nos extendemos al área de la TAM, no tienen ese mismo formato, si quieres asociaciones sin fin de lucro, pero tienen un formato que también eh, tiene mucha vinculación en lo que es el voluntarismo y entregarse y ser familias que se reconvierten al mundo del deporte o empresarios que tratan de aportar desde lo corporativo. Pero bueno, siempre dejan de lado esto que nosotros que nos dedicamos toda la vida a este deporte, al básquet, que es cómo adapto la herramienta proyectos con la multiplicidad de lo que tiene el aspecto proyectos en sí, de oportunidades y de posibilidades y de medición al mundo del básquet, al mundo de la gestión y al mundo del desarrollo más que nada en las áreas formativas. Bueno, está muy bien. Creo que abarcás como todo lo que nosotros vemos, lo que entramos al club, vemos la coordinación, la gestión, todo eso como ese laburo invisible que no debe ser menor y que todos presenciamos. O sea, digo, no es que no se ve, es algo que está muy presente, pero que por ahí nadie sabe cómo pasó. Entonces, Claro. creo que está muy bueno en ese estilo. ¿Qué fue lo que te inspiró a vos a la hora de empezar a trabajar en capacitar, coordinar, gestionar jugadores, proyectos, instituciones, grupos? Claro, bueno, primero lo que vos justo me preguntaste en la anterior pregunta, pero me fui por las ramas un poco, como siempre hago, que es qué es lo que me motivó o qué es lo que vi en toda mi carrera. Bueno, primero desorganización, por más que los profes sepan, muchas veces
por recursos económicos, por los horarios que tienen, no se relacionan, no se vinculan. El entrenador de la escuela de básquet pre-mini mini hasta la edad de 13 muy raramente se relaciona con el de 17 y 19, ni hablar de primera división. En cualquier formato, en cualquier estructura, es muy complejo que se empiecen a conectar. Cuando yo era deportista veía que, por ejemplo, te digo una, de lo más simple a lo más complejo, una comida era difícil organizarla, por decirte. ¿Por qué? Porque dependía mucho de las ganas que tenía el entrenador de turno. Entonces, por ejemplo, qué entrenaban a una determinada edad y qué seguía entrenando, o cuál era la evolución de entrenamiento y cuál era el fundamento de por qué me daban determinada técnica individual o determinada táctica colectiva cuando todavía no sabía cosas básicas o simples. O sea, cuál era ese tipo de cuestiones, era lo que más en general me llevaba a preguntarme, cuando era jugador más que nada. Ni hablar cuando fui entrenador también. De qué manera podía acercar distancias o los eventos. ¿Por qué en un año se hacían 10 eventos y el otro año se hacía cero? O sea, ¿cuál era el sentido de todo esto? ¿Qué? ¿Falta de tiempo? Entonces, en general todo me llevó a un mismo lugar y la respuesta, por haber estado tanto en tantas capacitaciones de los entrenadores, falta de tiempo. A la vez, generar el tema del papeleo, que muchas veces genera también malestar o, digamos, no tenés ganas como entrenador de tener que llenar una planillita. Entonces, ¿de qué manera buscar herramientas que le sean súper ágiles al entrenador, que no le compliquen y a la vez le den beneficios? Beneficios, pongámoslo desde el lugar que vos quieras, ¿eh? Desde lo económico, que es una gran dificultad para el profe que le mete horas y horas y horas y más de la que podría y le pagan 2 mangos o desde todo lo demás que es, o sea, que es cumplir objetivos, le iba a decir resultados, pero digo, es cumplir objetivos que muchas veces los profes nos planteamos y después se va perdiendo, y eso también hace que se pierda un poco la motivación del entrenador y se quede solamente en la competencia, que es ver de qué manera resuelvo el día del partido, cuando hay un montón de cosas más que suceden, que son súper motores para poder desarrollarlo. Entonces eso es lo que a mí más que nada me moviliza. Traté de no irme mucho por todo lo que conlleva el lugar de la gestión, por eso me dedico, que no es, o sea, no es al azar lo que te digo, me dedico solo a proyectos. Y de ahí hay un montón de cosas más, pero solo proyectos porque es un lugar donde hasta tiene mala prensa cuando hablamos de proyectos. Bien. Claro. Y bueno, trabajaste, como dije antes, como dijiste vos, con la optimización de instituciones deportivas y demás. En Buenos Aires, en provincia, ¿cuál ves que es como la mayor problemática o la mayor anteposición que tienen los clubes a la hora de salir a dar un proyecto o los mayores desafíos que se tienen a la hora de querer plantear un proyecto y cumplirlo? Bien, de inicio, en general, la presentación de proyecto no es una dificultad. El patrón común, que eso sí genera una gran dificultad entre todos los entrenadores, coordinadores o directores deportivos, es cómo mantener eso que vos iniciaste en el tiempo. Y a la vez cómo ir ajustándolo, porque en general no es un proyecto como se hablaba tradicionalmente, yo armo un proyecto de acá a 5 años. Bueno, hay montones de ajustes y reajustes que hacen a un proyecto, que no lo deja como algo fijo, como nos enseñaron, no sé, para irte el lugar a la escuela, con objetivo, fundamento de tal, y cuál va a ser las expectativas de logro de ese proyecto. No, bueno, en el deporte todo esto cambia mucho, entonces el problema que en general, y te digo, mira, yo como trabajo, por eso que empecé a usar estas herramientas digitales, trabajo con otros países, es el mismo inconveniente, es cómo logro establecer determinadas expectativas de medición, ¿bien? Para que a partir de medir lo que está sucediendo dentro de mi institución, que no es lo mismo que la tuya, y que no es lo mismo que la de cualquier otra institución, que se modifica constantemente, pueda mantener eso que yo arranqué con muchísimas ganas, como tienen la mayoría de los entrenadores y clubes, con muchísima energía, se va perdiendo el tiempo. Entonces, ese es el patrón más complejo. Es cómo mantengo esa motivación a lo largo del tiempo cuando también hay profes que cambian Claro. dentro de la organización. Entonces, eso, esa es la problemática más grave. Y después, bueno, otra rama que va también asociado al área de proyectos es las familias. ¿Cómo hago para, con el contexto en el cual me muevo, por ejemplo, trabajo en un club de barrio o trabajo en Boca Juniors?
no es lo mismo. Entonces, ¿de qué manera genero planes que están asociados al proyecto para comunicar de una determinada manera para que en lugares que son de formación trabaje a la par con la familia de turno? Y entonces eso también es un programa dentro del proyecto. ¿Viste? Son varias fases que Son se van muchas, armando. muchas ramas dentro del tronco principal, como cualquier proyecto. Me gustaría que, para ponernos un poco en contexto, todos, tanto yo como la audiencia que esté mirando, algún proyecto reciente que hayas tenido que se pueda contar, claramente no en sus detalles muy íntimos, pero para que sepamos qué tipo de proyecto estamos hablando, qué tipo de gestión se tuvo que aplicar y a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de todo esto. Bien, mira, yo en este momento lo que estoy trabajando es más que nada con áreas iniciales de básquet. Entonces son desde las escuelas de básquet hasta la edad de 13. En un club lo que se planteó es precisamente esto justo que te estaba comentando. Dificultades primero, en enrolar. ¿Cuáles eran los roles de cada uno y cuáles eran los objetivos de cada uno de los que estaban dentro de la organización? Entonces el club lo que nos planteó es que nadie sabía qué era estar hacer, aunque parezca una ridiculez, pero qué era saber qué se estaba haciendo bien y qué era lo que se estaba haciendo mal. Entonces, para empezar, eh, nos habían planteado que no tenían una determinada cantidad de jugadores bueno, que querían ampliar la base, ¿no? Y de acuerdo a lo que fuimos haciendo, somos un equipo que algunos trabajan más que nada en recolección de datos y demás, veíamos que los chicos y chicas llegaban al club, pero el problema era que al mes o al mes y medio abandonaban. Entonces llegaban 5, se iban 6, llegaban 6, se iban 7. Y entonces en general sucedía eso. Entonces, la principal dificultad que se presentaba era, para ellos, ¿no? Esta era la problemática que era de qué manera ampliar la tasa de captación. Cuando la tasa de captación estaba funcionando, llegaban nuevos chicos y nuevas chicas. El problema era el de entrenamiento, el problema era de lo que se les brindaba como servicio. No olvidemos que el básquet, más allá de lo que nosotros lo queremos ver, el formato que lo queremos ver, no deja de ser un servicio que uno le brinda a la familia de una actividad específica, en este caso básquet. Entonces, bueno, lo que hicimos fue trabajar específicamente sobre lo que se brindaba, sin, viste, una de las mayores también miedos en las edades de las que sea, pero cuando vos empezás a medir, en general, viste, no sé, el entrenador se siente eh, como atacado a la situación. Entonces, lo que buscamos es ver las formas para generar un vínculo que sea interesante con los profes y a la vez apoyar en todo lo que iba haciendo, pero también buscando esa adaptación de acuerdo al club lo que necesitaba, que era que los chicos que llegaban y las chicas la pasen bien en esas prácticas que tenían 3 prácticas por semana y que se diviertan y que quieran volver. Entonces le hacíamos una estrategia para ejemplo después de las prácticas, pasado 2, 3 días para la siguiente práctica, un llamado, o mandar algún mensajito que sea interesante o divertido para las familias, para que sepan que estuvo muy bueno lo que hizo su hijo o su hija. A ver, hay muchas veces uno lo quiere ver más complejo cuando las herramientas están al alcance, lo que pasa es que uno se pierde. Entonces, trabajamos principalmente en la retención y no tanto en lo que estaban haciendo, que era generaban publicidad, iban por las escuelas, generaban eventos, porque querían atraer más chicos y chicas que decían cuál era el problema. Era muy difícil generar que lleguen más chicos porque tenían un club de fútbol cerca. Y la realidad era que estaban llegando. Tema que se iba. Claro, el problema era la retención. Bueno, para cualquier, y ahora sí me muevo a la parte más de negocios, para cualquier negocio es más importante la retención que la captación. Porque si algo entra pero no se queda, sale y vuelve a entrar, o sea, digo, es parte de... Eh, me quiero ir más a tu faceta como entrenador. Ujú. Hay muchos jóvenes que sueñan con ser entrenadores, que por ahí pasaron por lo que vos pasaste, esto donde por ahí vos no te sentías tan talentoso, a mí me pasó algo parecido, donde vos decís, no, yo no era tan talentoso, entonces yo me tenía que esforzar por demás. ¿Cómo hiciste vos para afrontar ese cambio de rol, que no es fácil para cualquiera? A mí me pasó, creo que a muchos chicos les pasa y a muchos otros les va a pasar. Esto de tener que dar vuelta a la página, no cambiar el libro, porque uno puede seguir disfrutando el básquet desde otro lado, pero esa vuelta de página que no es fácil para cualquiera. ¿Cómo fue para vos esa transición y ese proceso? La realidad súper dura, igual que para cualquiera, hasta me imagino.
Bueno, he charlado también con jugadores profesionales. Cuando dejé de jugar al básquet, pues jugué hasta el último momento que pude. Yo me retiré a los 36 años, tengo 43, o sea que no me retiré hace tantos años. Pero hasta el día de hoy me tienta el básquet, o sea, es hermoso. Jugarlo es lo mejor que hay en el mundo, o sea, no hay competencia con nada. Lo que empecé a hacer es buscar formas de seguir conectando con eso que hice desde los 5 años. O sea, lo hice toda mi vida. O sea, más del 90% de mi vida estuve con una pelota de básquet en la mano. Y estaba todo el tiempo que podía. Entonces, bueno, una de las formas fue entrenar. Y la verdad que algo que sí yo conecté muchísimo, pero vuelvo a repetirte, hasta el día de hoy lo sigo laburando. No es que es un día, chau, ya está, ya encontré el lugar. No es como cuando jugamos al básquet, que es todos los días que vas con la pelota la agarrás, hasta la olfateás, mirás el aro y es un enamoramiento constante. No sé, yo lo veía así, me encanta. O sea, no me hacía ninguna pregunta. Bueno, en esto sí, te haces preguntas todos los días. Y para entrenar, a mí me gusta mucho explicar cosas, ser docente. O sea, por eso te digo, soy profe de historia, trabajo en sistema también dentro del sistema secundario, trabajo en clubes, trabajo en lo digital, tratando de comunicar. Bueno, el explicar, el tratar de darme a entender es una cuestión que me motiva y me lleva a lo que hice como jugador de básquet, a practicar, a tratar de buscar alguna herramienta nueva, no sé, del mundo del teatro, del mundo de la comunicación, del mundo bueno, de esto, de la gestión, de buscar oportunidades y herramientas para apoyar y ayudar. Eso me motiva y me hace un poquito suavizar mi ex jugador que bueno, que lo tenés, yo creo que no se va a ir nunca, porque es algo, no, jugar al básquet, vuelvo a repetir, mi hermano, con mi hermano también, él trabaja en Chile, de entrenador, y de básquet también, somos de todo el básquet, y hasta el día de hoy seguimos hablando lo mismo, jugar al básquet, no, o sea, no hay comparación en nada, no sé, o sea, no se te va a ir, Juan, o sea, si No, buscas no. alguna respuesta, no va a No, suceder. no se va, definitivamente no se va. Yo, bueno, hoy participo en campus, a veces doy entrenamientos personalizados y sigo jugando, obviamente. El contacto con la pelota a la hora de mostrar un ejercicio, de dar algo, es algo, y que te salga bien, porque tuviste ya el recorrido ese de hacerlo adentro de una cancha con una defensa. Ujú. Creo que eso es algo que diferencia a muchos entrenadores, no buenos o malos, yo creo que me falta muchísimo todavía por recorrido por tener, pero creo que marca muchísimo. Cuando vos pasás de formador de básquet a formador en la parte de proyectos, porque vos sos un formador, o sea, formás a ciertos entrenadores, cabezas de clubes para poder gestionar tal X situación. ¿Cómo fue o sea, esa doble titularidad, por decir de una manera, de ser, bueno, formador de un lado a los más peques y formador del otro a la hora de saber, bueno, ¿cómo hago para que ellos les guste estar conmigo, la pasen bien y estén bien acá? Bueno, de inicio, es lo que te dije hace un rato, es tratando de no ponerme en ningún rol en el cual estoy supervisando para evaluarlos a ellos. La realidad es, yo busco que sea un acompañamiento, o sea, que asista a lo que están haciendo. Y mismo también trabajar mucho en el desarrollo del equipo. Entonces, cuando trabajé mucho, o sea, demasiado, muchas horas metido en el club, porque la función de coordinador, yo fui muchos años también coordinador, te lleva muchísimas horas en el club, más allá, muchísimas más que cuando sos entrenador. O sea, no sé, yo entraba a las 3 de la tarde y me iba a las 11 12 1 de la mañana. Ya, una bestialidad. No era sustentable en el tiempo, pero bueno, lo hice. O sea, tomé la decisión de también pasar por ese lugar. La realidad es siempre trabajando en el equipo y trabajando en la comunicación que no, que sea, más en el lugar en el cual nosotros estamos metidos, que es la comunicación, y el tratar de compartir una enseñanza para que ese chico o chica mejore, y no solo en lo técnico y lo individual, sino como persona. Entonces, mismo con el entrenador, cuando uno trabaja, el entrenador está dando lo mejor de sí, lo mejor que él tiene para dar. Entonces, en general, o sea, si vos te pones en un lugar en el cual querés dar una orden a ese entrenador, y me parece que no vas a tener ningún resultado. Y bueno, y es lo que me ha pasado a mí. Yo me choqué esas paredes en su momento. Y busqué formas de poder conectar, desde ir a tomar un cafecito, charlar, o el entrenamiento, en el momento que vos lo ves que está tranquilo y calmado el entrenador, hacer una charlita ahí extra ahí en la tribuna.
Bueno, mismo, buscar opciones y oportunidades más allá de las reuniones formales que uno puede llegar a coordinar o tener en el mes. Entonces, desde ese lugar yo siempre traté de, digamos, de acompañar, es la palabra que te lo digo, acompañar desde el lugar más profesional y de la mayor capacitación que yo pueda obtener para poder compartirme mejor. Ese fue el lugar en el cual siempre me posicioné y busco posicionarme en el día de hoy. Por eso que este tipo de cuestiones que estamos haciendo a nosotros, y yo lo hago también desde mi lugar, desde lo digital, yo lo vi porque era lo que más me faltaba a mí, es tener a alguien que me acompañe en esa soledad. O sea, yo estaba, más allá que estás con otros entrenadores, cuando empezás a coordinar también te sentís muy solo muchas veces, porque el entrenador va, trabaja, está en su práctica, y después, bueno, se tiene que ir porque tiene otras obligaciones. Y vos 100%. te quedás ahí diciendo, uy, ¿y ahora cómo puedo mejorar todo esto? ¿Entendés? O sea, y mismo 100%. en este momento del año, muchos entrenadores están diciendo, capaz me voy a otro club. Y vos te quedás sin ese entrenador, te quedás en el club sin ese entrenador de esa categoría. ¿Y con quién lo reemplazo? O sea, ya tenía algo armado para ese reemplazo y a la vez era muy bueno para mi club. Entonces es irreemplazable. Y ahí es, bueno, todo ese tipo de cuestiones me llevan a este lugar también, al lugar Sí, obvio. digital y a los proyectos. Obvio, bueno, a ver, funciona así cualquier proyecto, creo, como el medio de ir tapando agujeros y solucionando. Creo que el básquet, haber vos podido gestionar toda esta parte que sabes hacerla bien, que te gusta dentro del deporte, que te gustó toda tu vida, creo que es una gran capacidad tuya de poder hacerlo. ¿Qué tendencias estás viendo vos en el básquet de formación hoy en día? Bueno, una tendencia que es la que casi todos los entrenadores de referente comentan es el tema de la inconveniencia de la competencia. O sea, las competencias la multiplicidad de competencias que se van estableciendo dentro de los torneos, esto no te hablo solo en la Argentina, en otros países también muy, muy cercanos a los nuestros, y eso quita espacio de mejora y espacio de trabajo que en general en formación tiene que haber esas pausas para desarrollar determinada técnica individual. Y, o sea, ¿qué te voy a decir a vos o a mí en su momento para mejorar una técnica de lanzamiento? Si vos cada vez que entras a competir, encima si tenés unas mínimas condiciones, entonces te llaman para la otra categoría, te llaman para la otra categoría. Entonces estás constantemente compitiendo, muchas veces en ese lugar. Bueno, entramos en otra fase que a mí también me encanta y que algo te escuché también en tu podcast sobre el tema de la mentalidad. Sí, Que si yo, en el lugar donde te estoy evaluando, que es el partido, porque te saco porque erraste dos tiros, no te permito hacer una determinada técnica que para tu formación es importante y a veces afecta mucho desde lo mental. Entonces, la competencia y la no racionalización de las cargas de competencia para esos jugadores en formación es una dificultad que es un patrón común en muchas instituciones deportivas. obvio, obvio, sí. A ver, categorías superiores con menos jugadores para poder completar. eh, a propósito, o sea, yo creo y comparto esto de que falta, o sea, que tiene que haber una formación muy grande para los entrenadores a este nivel y una formación muy grande para los chicos al nivel de que tienen que estar preparados para cualquier situación. No es lo mismo un entrenador, y yo insisto en esto, un entrenador de formativas, un entrenador de desarrollo de habilidades y un entrenador de liga profesional. El de entrenador de formativas está ocupado de formar, ¿ok? Formar a los pequeños, a los medianos, a los más grandes en su camino hacia eso, el entrenador que te pone en U13 porque sos el más alto a jugar de interno y al más bajito de base y nunca se le ocurre en un partido arriesgarse a perderlo y dar vuelta a esa situación, genera que por ahí el más bajito pegue el estirón más tarde y tenga unas habilidades de base midiendo 2 metros y otro que por ahí, siendo formador de skills, se preocupa por el desarrollo individual que está buenísimo, porque es un entrenador personal. Y después tenés el formador de ligas profesionales, que él se tiene que ocupar de que su equipo meta más puntos que el otro. Porque si no, Totalmente. se va. Entonces yo creo que hay como tres instancias en cada formador y que es parte de aprender a saber en qué instancia estoy. Entonces es Totalmente. algo que yo considero.
Totalmente. El inconveniente para mí, que es algo que vos ahí lo diferenciaste, profesionalismo del amateurismo. O sea, y en formación, en general, los que nutren al profesionalismo, sobre todo en días de desarrollo, pero que no dejan de ser chicos en formación, y me dije chicos, pero pueden ser chicas también, porque hoy se desarrolló muchísimo en la rama femenina, en general son clubes amateurs. O sea, la mayoría de las instituciones son las menos las estructuras profesionales de formación. O sea, pueden tenerlas, pero ellos son más selectivos. O sea, tengo un compañero, hoy Agustín Lucar, que está trabajando en formativas de Boca Juniors, ¿no? Y él me cuenta, él está trabajando con U17 y son los mejores U17 de toda la provincia de Buenos Aires. O sea, a ver, o hasta mismo van a buscar a diferentes provincias también. Entonces ahí también cambia el laburo del formador. En lo que en general sucede, que es el amateurismo, que también nutre el profesionalismo, es esta también problemática, que es la competencia conspirando para la formación y el desarrollo de todo lo que requiere un jugador de básquet que quiera acceder a lugares de elite. O sea, No, 100%. requiere, cien por requiere ciento. otro tipo de ajustes que hay veces se considera que vienen por lógica y por lógica automática de sentido común, por lo que estamos laburando, y no es tan así. Se está complejizando cada vez más cada una de las ramas. Por eso que también, bueno, hay tanto negocio justo también que hablamos también en un momento. Obvio, obvio. Una pregunta y para ir cerrando que le hacemos a todos los invitados que me parece muy buena, eh, que en algún momento creo que es importante siempre llegar a ese punto. Si tuvieses que elegir un momento de tu vida y decirle algo a ese Rodrigo de esa edad, eh, ¿qué le dirías y que en qué momento de tu vida sería? Y creo que ahí lo tengo bastante claro. Y en mis 17 18 años me hubiese dicho trabajar más la parte, bueno, aparte de todo lo que hago, porque soy bastante curioso, soy profe de yoga, así que imagínate. Trabajaba más que Todo. nada el manejo de la mentalidad. Era me sacaba fácil, bueno, eso me jugaba muy en contra. Emocionalmente me iba al partido, eso me afectaba en el rendimiento. Bueno, eso me lo diría, viajaría a mi pasado y me diría, no sé, respirá, meditá. Bueno, hay muchas herramientas ahí que están bastante popularizadas, no tanto, pero están mucho más popularizadas que hablar que en mi época. Y eso me hubiese venido increíble. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Rodri, la verdad que me encantó tenerte acá. Creo que aparte de los entrenadores y jugadores y jugadoras que hemos tenido, me encanta, y profesionales obviamente, me encanta poder tener a vos que sos un profesional, que fuiste jugador, que fuiste entrenador y que encarás ahora el básquet desde otro lado. La verdad que agradezco muchísimo el tiempo, agradezco muchísimo la información y tus historias. Así que nada, sabé que esta es tu casa, que podés volver cuando quieras y agradecerte muchísimo por este tiempo. Muchas gracias, Juan. No, la verdad que un gusto. Cuando me llegó el mensaje estaba medio perdido, pero después dije, ah, mirá, qué interesante todo. Así que bueno, estoy agradecido a esto. Y bueno, cuando vos lo requieras, yo voy a estar acá. Bueno, muchísimas gracias Rodri, muchísimas gracias a todos. Este fue el capítulo número 18 de la otra jugada del podcast y nos vemos la próxima semana. Gracias.